Hola, bienvenidos todos a este nuevo programa radial llamado Notas de Luz, emitido a través de esta maravillosa emisora El Bastonazo. Mi nombre es Liliana Suárez, soy de Venezuela. Quiero en primer lugar agradecerle a Andrés Arce y a todo el equipo de este maravilloso proyecto El Bastonazo por darme la oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Yo tengo una página web llamada notasdeluz.com. Soy venezolana, astróloga, y estoy calificada en varias disciplinas de todo lo aquello relacionado con las terapias alternativas, la nueva era y el movimiento holístico. Gracias a este equipo de trabajo del Bastonazo voy a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes mis conocimientos, mi experiencia de vida, todo lo que ha significado estos 22 años de trabajo en lo que ha sido el descubrimiento del ser interior y de las diferentes maneras, tendencias del pensamiento y corrientes de vida en aquello de ver el mundo a través de las nuevas formas de filosofía del pensamiento relacionadas con la energía, los campos energéticos y los conceptos relacionados con la nueva era y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Mi correo de contacto es misnotasdeluz@gmail.com. Mi Twitter es @notasdeluz. Y en la página Notas de Luz tenemos pues a su disposición artículos, eventos, talleres, cursos de varias disciplinas. Estamos a sus órdenes y vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar en una serie de programas todo lo relacionado con la prosperidad. Estoy especializada en este tema de la prosperidad, sobre todo en este mundo que estamos viviendo, donde hay una crisis económica mundial, donde Europa está afectada, Grecia, todos los países del mercado común europeo, Estados Unidos, con la crisis de los bienes raíces que ha sucedido y la crisis bancaria. Entonces es necesario revisar en base a esta realidad que en términos mundiales estamos viviendo todo y que nos afecta de una u otra manera a todos, los conceptos, otras nuevas maneras de pensar, las leyes de causa de efecto y sobre todo los recursos que tenemos todos como seres potencialmente capaces y talentosos para salir adelante a pesar de todo lo que estemos viviendo. Y para eso es necesario pues tener un conocimiento amplio, mucho más allá de lo tradicional, porque cuando se presenta una crisis, esto significa que es hora de revisar. Es hora de revisar lo que nos está pasando y de cómo hemos conducido nuestras vidas hasta este momento. Entonces vamos a hacer una serie de programas relacionados con lo que es la prosperidad, la abundancia, la riqueza y el éxito. Y vamos a empezar este nuevo programa radial con la prosperidad y las leyes universales. Mucha gente se preguntará qué es esto de las leyes universales y si se refiere solamente a la parte espiritual y qué tiene que ver eso con que yo no consigo empleo. Y vamos a hacer un ejemplo un poco gráfico para explicar la importancia de conocer las leyes universales. Si yo quiero utilizar una computadora y quiero obtener un resultado, yo tengo que aplicar un conjunto de normas. Desde prender la computadora, saber manejar el teclado, entender todos los programas que están allí, bien sea un Windows o un Mac, cualquier tipo de computadora o de sistema operativo, para yo poder tener un resultado. Pero si yo no sé absolutamente nada de computadoras, yo sencillamente me siento a ver la pantalla y empiezo a golpetear el teclado por todas partes, yo no veo que aparezca nada, o empiezo a hablar con la pantalla, decirle por favor dame un resultado, o empiezo a cantarle una canción de cuna por decir algo y no hay un resultado. Entonces no es que la computadora no sirva ni el teclado no funcione o es que yo no sirva para nada, es que sencillamente hay una serie de leyes que hay que seguir, una serie de normas que hay que seguir para producir el resultado que estamos esperando tener. Debo aprender entonces cuáles son esas leyes y evidentemente voy a tener un resultado. Así pasa con muchas cosas de la vida en cuanto a que el universo tiene una cantidad de leyes que desconocemos. Entonces hacemos una cantidad de esfuerzos como hace la persona que no tiene experiencia con el teclado, ¿verdad? Y que con la computadora no enciende, no funciona.
Y vienen aquellas frustraciones de ¿será que yo no sirvo? ¿Será que es que yo no encajo en este mundo? Y una cantidad de pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con tus talentos, ni con que la silla está rota, ni que con que el teclado no funciona, sino que sencillamente desconoces qué tienes que hacer para que las cosas funcionen. Entonces es importante ubicarnos en cuáles son las leyes para, a partir de allí, poder proyectar un sentido de prosperidad en nuestras vidas y poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y tener las metas que nos hemos planteado para ser prósperos, para ser felices y para tener esa conciencia de riqueza y de abundancia que estamos esperando. Entonces hoy vamos a hablar de dos leyes principales que tienen que ver con la ley de causa y efecto y que tienen que ver con la ley de vibración. Esas dos leyes son las dos primeras leyes que vamos a tocar de un conjunto de leyes que rigen lo que es el movimiento universal, los principios universales. Cuando hablamos de causa y efecto, hablamos de que nada sucede por casualidad. Es decir, toda acción tiene una reacción. Todo sucede porque hay una causa que hace que eso suceda. Nada es casual. Por ejemplo, cuando yo tengo una intención de comprarme un automóvil y yo empiezo a planificar, yo quiero que sea de color azul, sedán, que sea de lujo, que sea para tantos pasajeros, X. Empiezo ya a concebir ese automóvil. En mi organismo, energética y celularmente hablando, todo lo que es mis órganos, mis células, mis sistemas, mis niveles de energía, mis campos magnéticos, se ponen en estado de alerta porque se ha manifestado una intención de materializar un automóvil. Entonces no es por casualidad que cuando yo voy caminando por la calle y estoy esperando que pase un autobús, de repente el automóvil azul me pasa por enfrente y empiezo a ver un automóvil azul por todas partes de esa marca, con esa característica, cuando antes no veía absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, primero una intención y luego vino una atención que fue atraída por todo ese sistema energético orgánico que empezó a darme señales y mensajes visuales, auditivos, incluso kinestésicos en cuanto a movimientos de cosas que pasan a mi alrededor, para suministrarme información por todos los medios acerca de ese automóvil que yo estoy pidiendo. La intención es muy organizadora. Cuando yo tengo la intención de hacer algo, inmediatamente todo mi sistema de energía se pone en movimiento para atraer y organizar eso que yo estoy pensando. Es muy importante entonces entender que todo lo que me sucede fue creado por mí mismo, consciente o inconscientemente. Puede ser que yo no me haya dado cuenta de cuándo lo hice ni cómo lo hice, pero lo hice. Entonces hay que estar consciente de nuestros deseos y de nuestras intenciones, porque inmediatamente se activa todo un conjunto de eventos que van a intensificar y amplificar eso que yo estoy pensando o pidiendo. Si yo estoy en medio de una crisis económica y cuando llego a mi casa estoy hablando de lo caro que está en el mercado los tomates, y empiezo a hablar con la vecina del alto costo de la vida y de la situación de la crisis mundial y de lo costoso que se está poniendo todo y de la falta de empleo, todo mi organismo se pone en estado de alerta, mente, cuerpo y espíritu, y sencillamente va a atraer hacia mí situaciones repetidas, visuales, mentales, energéticas y emocionales relacionadas con la escasez. Una y otra vez. Así como vi el automóvil azul que yo pedía, también voy a empezar a ver noticias, acontecimientos, despidos de personas que son cercanas de repente, o de vecinos, o de cuentos que me empiezan a decir la gente acerca de personas que han sido despedidas de sus trabajos, por ejemplo. Ese tipo de información va a ir reforzando cada vez más y más y más la escasez que yo intencionalmente, pero sin darme cuenta, o sea, en un estado de inconsciencia, he ido alimentando. Entonces, en la ley de causa y efecto, atraes aquello en lo que pones tu atención. Entonces hay que tener muy clara la intención y la atención en la que estamos poniendo nuestra mente. Y antes de continuar con este tema, vamos a escuchar algún tema musical
y regresamos hablando de las leyes universales y de la prosperidad. Y regresamos luego de haber escuchado una música refrescante con el tema de las leyes universales y la prosperidad. Y es importante entonces hacer un breve resumen de lo que hablamos en la sección anterior. Primero viene una intención y luego viene una atención para que haya una realización. Son esos 3 pasos. Es importante entonces ser coherentes. Voy a responder una pregunta que me llegó a mi correo. Ella se llama Angelina Ruiz y me dice: yo hago afirmaciones positivas todo el tiempo y no veo ningún resultado. Es una pregunta un poquito corta en cuanto a que no me da mucho más detalle, pero esto es lo que la mayoría de la gente con la que yo he conversado me dice, ¿no? Yo hago todo lo que la nueva era y los libritos de autoayuda me dicen en cuanto a mente positiva y afirmaciones y no hay resultado. Entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es que la afirmación es muy importante, pero tiene que haber lo que se llama integridad para que la ley de causa y efecto funcione. Si yo en las noches o en las mañanas o en la mañana y en la noche hago afirmaciones positivas acerca de mi prosperidad, riqueza, abundancia, la ley de atracción y todos estos temas que he leído en los libros de autoayuda o he ido en seminarios y conferencias, yo tengo que cuidar que durante el día mis palabras, las conversaciones que yo tengo y la gente con la que yo me reúno tenga la misma frecuencia vibratoria y vaya en la misma dirección que yo voy. Yo no puedo pensar en prosperidad y hablar de pobreza y luego actuar como alguien pobre o necesitado, porque hay un mensaje contradictorio. Entonces mis centros de energía, que veremos en algún otro programa, que son los chakras, no entienden, son como soldados que están esperando que el amo, que es la mente superior, les dé una orden. Y si le dicen a un soldado, ponte firme, y luego le dice descanse, y luego le vuelves a decir ponte firme, y luego le vuelves a decir descansa, llega un momento que esos soldados obedientes no entienden lo que tienen que hacer y sencillamente se paralizan y no ejecutan ninguna función, ni energética, ni mental, ni material, ni de ningún tipo, porque las órdenes son contradictorias. Llega un momento en que cuando hay una fractura en la intención, en la atención, en donde el pensamiento, la palabra y la acción no son coherentes, sencillamente no se produce nada. Gana aquella vibración que sea más fuerte en potencia, y más fuerte puede ser, por ejemplo, el criterio de escasez. Y eso se ve tanto en la palabra que hablamos con la gente como en nuestras pequeñas acciones. A veces las pequeñas acciones que pensamos que no son importantes son importantísimas, porque inmediatamente la mente consciente e inconsciente se da cuenta de que no hay coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Hace poco, por ejemplo, yo estaba abordando el Metrobús con una persona conocida que me hablaba mucho de los libros de autoayuda y una cantidad de conceptos de esto de la nueva era y bueno, el pensamiento positivo y todo eso. Entonces esperábamos las 2 el Metrobús y ella entra primero, yo entro primero y cancelo, y el señor chofer no tiene el vuelto para darme, ¿no? Una cantidad realmente insignificante, porque yo di casi justo la cantidad, un poquito más. O sea que el vuelto, el dinero de vuelta que debía de dárseme, era muy pequeño. Cuando él me dice, mira, yo no tengo para darte cambio, yo lo dejo así. Sin embargo, me doy cuenta que cuando la persona que viene detrás de mí, que además es una persona que yo conozco y que está metido en este mundo de la nueva era y el pensamiento positivo, hace su pago, ella hace un pago que le permite al chofer tener el vuelto que yo estaba necesitando, pero yo había avanzado ya un par de metros más adelante. Y entonces el chofer me dice, señora, y él creyó que yo no escuché. Y entonces la persona que recibió mi vuelto le dice, ay, no se preocupe, yo se lo entrego. Yo me siento en X sitio de la unidad de transporte y esta persona se siente a mi lado y no me dio el vuelto. No me lo dio, sencillamente se lo guardó.
Entonces es algo insignificante, no le dio pereza, le dio pena, sencillamente le pareció que era insignificante y se lo quedó para ella. ¿Ok? Una persona que yo conozco y además que tiene todo un background tú le mencionas cualquier autor de libro de autoayuda y te dice, dice A, B, C, D, he oído 1000 cassettes, he escuchado 1000 seminarios y he visto 40.000 videos. Y sin embargo, en este detalle insignificante, entre comillas, se reserva un dinero de vuelta que no es de ella, sino que me pertenece a mí. Bueno, yo realmente dejé pasar eso, porque a mí me gusta observar a las personas y con esos pequeños detalles tú puedes ver dónde está la integridad. La integridad no en el sentido moral, que también es, sino la integridad entre aquello de que yo hago muchos cursos, hago muchas afirmaciones en la noche, pero en el día hago estas pequeñas tonterías, estas pequeñas acciones que entre comillas son insignificantes, pero que evidentemente la mente inconsciente las detecta y detecta aquí una dosis de escasez. O sea, esta persona necesita un vuelto que no es de ella porque no tiene. Y entonces después hay preguntas y hay personas que dicen, yo he hecho muchas cosas, he leído, he hecho afirmaciones y sin embargo no consigo ningún resultado. Entonces la intención pudo haber sido de prosperidad y la atención pudo haber sido de prosperidad, pero cuando vamos a la palabra y a la acción resulta que se contradicen y echan por tierra todo el trabajo que esta persona ha podido hacer con las afirmaciones. Y entonces es importante estar vigilante a esa integridad. Como decía antes, yo puedo hacer muchas afirmaciones, pero si yo cuando me levanto en la mañana y entro en mi automóvil y voy a una radio de noticias donde me dice lo catastrófico que está la economía y cuántas personas mataron anoche, y al mediodía mientras estoy comiendo, entonces estoy viendo otra vez las noticias de lo horrible que pasó en la mañana y en la noche antes de dormir, vuelvo a ver los noticieros y después hago mis afirmaciones, realmente esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, una incongruencia total en donde entre causa y efecto, sencillamente las causas no son suficientemente claras para producir ningún efecto. Entonces es más fácil decir nada funciona o darle al teclado una cantidad de manotazos porque le doy a todas las teclas a la vez, a la que sirve, a la prosperidad, más a la riqueza, más el peligro, más el temor que siento de que no haya comida, más los costos de la vida, más yo soy el hijo de Dios predilecto donde toda la riqueza me llega encima. Entonces lo que se produce es que cuando uno va a ver qué está escrito en ese teclado, cuando llegas a abrir la pantalla, entonces tú ves una cantidad de letras superpuestas que no dicen nada, no tienen ningún significado y que ninguna mente, ni consciente, ni inconsciente, ni supraconsciente es capaz de interpretar qué era lo que querías pedir. Entonces es como llamar por teléfono a alguien y oyes un ruido de fondo y una bulla de tal magnitud que al final no entiendes qué era lo que te estaba pidiendo. Entonces es lo que hay que entender, que no es casualidad que las cosas no se nos den, hay que revisar bien esta parte de la integridad. Igualmente hay una vecina cerca de la casa que tiene una cantidad de cuadros metafísicos, velas, velones, estatuillas, libros, cursos, y hasta el nombre de la casa tiene una cuestión escrita en sánscrito, en arameo, uno de estos idiomas que implican en Jehová te provee y cosas así. Y cuando llegas a la casa tú ves la conversación con las vecinas y los vecinos del riesgo de la vida, los asaltos y todo eso. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, o quiero producir A o quiero producir B. No se pueden producir las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo sembrar zanahorias y esperar que me aparezcan tomates, porque lo que sembré fueron zanahorias. Entonces esa es la ley de causa y efecto. Todo eso que te está pasando o que no te está pasando, todo ese empleo que has conseguido o que no has conseguido, tiene una causa, consciente o inconsciente, pero no es por casualidad. Entonces tenemos ahora que todo tiene una causa y esa causa a su vez produce un efecto. Y vamos a ver entonces en la siguiente parte de esta emisión todo lo relacionado con aquello de lo que es la energía y la ley de la vibración, porque dependiendo de nuestra energía y nuestra vibración es que atraemos o alejamos las cosas. Y vamos a ver cómo se producen esas vibraciones que atraen cosas o que las repelen. Cómo nosotros, a través de nuestras actitudes, acciones e intenciones, generamos un campo de energía, bien sea atrayente, afluente de cosas positivas, o que sea sencillamente algo que rechaza todas aquellas oportunidades
luminosas de cambio y de bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Volvemos dentro de un rato después de escuchar esta música. Continuamos entonces con este programa de la prosperidad y las leyes universales y vamos a hablar de la segunda ley, que se llama la ley de la vibración y de la energía. Mucha gente dice, yo no creo en nada de eso, eso no existe, eso no lo veo, no se pesa, no se mide. ¿Qué es eso de la energía? Eso además no es científico, ¿no? Yo les estaba hablando antes de que nuestros pensamientos generan en todo nuestro sistema orgánico, el hígado, los riñones, el corazón, todos actúan, todas las células, en un estado de alerta a nivel celular, electrónico, magnético, energético, acerca de la intención que tenemos, de las vibraciones que emitimos. Por ejemplo, la energía existe cuando yo estoy pensando en alguien y de repente me llama por teléfono y es la persona en la que yo estaba pensando. Hay una conexión que va más allá del tiempo y la distancia. Hay un campo de energía electromagnético que emite hacia esa otra persona un mensaje y esa persona me responde. O al revés, esa persona estaba emitiendo un mensaje de quererse comunicar conmigo y justamente capté sin ningún medio electrónico que estuviese en medio de nosotros dos la mente de esa persona pensando en mí y ya yo sabía que era ella antes de levantar el teléfono. Eso se llama energía. La energía no tiene tiempo, no tiene distancia, pero tiene un efecto que puede ser devastador o puede ser lumínico. La energía es algo que impregna todo lo que tocamos y que nos impregna a nosotros de todo aquello que nos toca y que nos rodea. Cuando entramos nosotros a un salón de fiesta y no conocemos a nadie, tengan por seguro que van a contactar con aquellas personas que son de su misma frecuencia vibratoria y ustedes ven cómo se van haciendo grupos de personas afines que de una manera espontánea se van reuniendo. Esta persona con aquellos dos, la otra persona con aquellos tres, porque vamos atrayendo a aquellas personas que vibran en nuestra misma frecuencia. Por eso aquel dicho famoso de dime con quién andas y te diré quién eres. Los mafiosos andan con mafiosos, los pandilleros andan con pandilleros, los científicos andan con científicos, las personas positivas andan con personas positivas, las personas negativas son atraídas por aquella misma, digamos, manía de víctima y de pobrecito de mí que tienen las personas negativas en donde todo es horrible y me regodeo con esos pensamientos. Entonces la energía es esa cosa invisible que sin embargo nos rodea, nos interpenetra, nos envuelve y nos hace contactar situaciones y eventos maravillosos y luminosos o situaciones y eventos espantosos. ¿Cómo los contacto? Si yo tengo un nivel de energía, ese nivel de energía positivo, en donde hay un reconocimiento de la fuerza y el talento interior que tengo y mis células todas empiezan a través de mi intención y atención a atraer esos eventos, entonces esa energía va a atraer una energía similar y va a repeler energía de menor evolución. Si en cambio yo estoy anclado o anclada en aquella cosa del alto costo de la vida, la crisis mundial, Europa, Grecia y todo aquello, entonces va a atraer justamente situaciones que me van a refrescar una y otra vez mi campo débil de energía. La energía es algo que es lo que irradiamos hacia otros y lo que otros irradian hacia nosotros. Muchas veces nosotros entramos en una habitación o un cuarto o en un salón y no conocemos a una persona y la vemos y no nos cae bien. Y no hemos mediado ni una palabra con esa persona. No la conocemos, no sabemos ni cómo se llama, pero sencillamente escuchar su voz o mirarla o sencillamente o escuchar sus pasos. Decimos, Dios mío, es que no hay empatía. Esta persona no sé qué tiene, pero no hace matching conmigo, no me da feeling, no me gusta como es. Eso significa que esa persona genera un campo electromagnético alrededor de ella que no es afín con tu vibración. Y ese conocimiento, esa química, ese electromagnetismo que se da de afinidad o de repulsión, es la diferencia de los campos de energía que no son afines. Es como tocar el teclado de un piano, ¿verdad? Y yo toco una nota y puedo tocar simultáneamente otra nota que es horrible. Cuando toco las dos notas
juntas, eso suena espantoso porque esas dos notas juntas no hacen un acorde sonoro, o sea, vibran en una vibración, valga la redundancia, distinta a la mía, por lo que la persona me cae mal. Entonces, aun demostrado o no científicamente, cosa que sí hay, ustedes pueden ver que ya existe la cámara Kirlian desde hace muchos años, que fotografía el campo áurico y las energías que nos rodean, y que en algunas personas son luminosas y brillantes y en otras personas son más oscuras. Entonces la cámara Kirlian nos toma una foto de aquello que una cámara normal no puede ver por la alta vibración de las moléculas que están allí, o de los átomos que están allí, o de la energía cuántica, porque ya no se habla ni de átomos ni de moléculas, sino de quantums, que otro ojo no ve. Es una foto de cómo está nuestro campo vibratorio. Una foto es lo que está en ese momento. Nosotros podemos estar luminosos hoy, pero mañana sentirnos mal y nos toma esa foto en ese momento que nos sentimos mal y sale gris. Entonces eso ya está fotografiado, esa energía ya está fotografiada y ya tiene incluso asociadas emociones a eso que sale en la fotografía, y hay diagnósticos de salud basados en esa foto y en esa energía que emite nuestros cuerpos. Un órgano sano emite unas vibraciones electromagnéticas y un color, un haz de luz más débil y más gris que un órgano sano. Tenemos, por ejemplo, por decirles de alguna manera un ejemplo, el gris en un campo de energía áurico fotografiado representa miedo. El azul representa confianza en sí mismo. Cuando la persona está en un estado de confianza, su aura, su campo de energía es azul. Cuando está rojo vivo, implica una gran vitalidad, una maravillosa salud. Cuando está amarillo, el campo de energía habla de que se está en estado creativo. La gente creativa, los pintores, artistas, músicos, creativos de publicidad, diseño, tienen un aura más amarilla que el resto. Los médicos tienen un aura verde. El aura verde, y fíjense ustedes que no es casualidad, que el verde es lo que en la mayoría de los hospitales predomina. Las sábanas, las paredes son verdes, son curativas. Entonces cada vibración emite un sonido, una frecuencia que no es audible por nosotros, pero que existe, y que además emite un color. Y entonces estamos compuestos de sonidos y de colores que en su estado más virginal están en una posición pasiva, lo que se llama potencialidad, esperando una orden, esperando ver cómo se organizan, cómo los círculos concéntricos de esas energías se dispersan o se contraen o fluyen o se detienen, dependiendo de nuestra carga emocional y mental, para generar un campo electromagnético que atrae cosas positivas o que sencillamente las rechaza. La energía es muy importante, porque nosotros tenemos que estar cuidando nuestros campos de energía, haciendo nuestras limpiezas energéticas para promover un estado de bienestar, porque la energía es lo que alimenta todos nuestros órganos internos. Las energías positivas nos levantan, nos animan, nos sanan. Las energías negativas, deprimidas, o de frustración o de resentimiento, nos deprimen y nos aplastan. Entonces, si nos sentimos en esos estados depresivos, atraemos más de eso, porque esa es la longitud de onda que vamos a encontrar afín con otro ser humano que está en la misma situación de nosotros, deprimidos. Pero si estamos en una situación de elevada energía, cuando entramos en contacto con otras personas, vamos a atraer hacia nosotros, en intención y en atención, una reproducción de nosotros mismos en energía elevada. Entonces es importante entender que las vibraciones existen, que las conexiones existen, que las energías existen, y que es nuestra responsabilidad tener una higiene mental, física y emocional para rodearnos y generar campos de energías positivos, luminosos, que vayan en nuestro favor. Para eso hay que cuidar el pensamiento, la palabra y la acción. Tiene que haber entonces coherencia para que el efecto que queremos lograr tenga su correspondiente causa en nosotros mismos. Nosotros somos entonces creadores de las cosas que nos suceden. Nada, como dice Ley Ribeiro en su libro,
Nada es por casualidad, ni el éxito, ni la prosperidad, ni el dinero, ni lo material es casual. Y si no está funcionando es que hay algo incoherente de lo que no me estoy dando cuenta que estoy haciendo, pero la matemática universal no puede fallar. Si no hay un resultado es porque la causa que yo estoy generando no es la correcta. Tengo que revisar cómo estoy yo presionando el teclado de mi vida para generar el resultado que estoy generando. Luego de esta pausa regresamos con el programa. Regresamos, amigos, con este programa Notas de Luz. Les repito mis coordenadas. La página se llama notasdeluz.com. Mi correo de contacto es misnotasdeluz@gmail.com. Mi nombre es Liliana Suárez. Estamos a su servicio en esa página que tiene que ver con todo lo holístico, consultas, terapias, eventos, audios, libros, todo lo relacionado con lo que es el crecimiento, la espiritualidad, la nueva era. Seguimos entonces luego de esta pausa con el tema de la prosperidad y las leyes universales. Está todo esto muy bien que me has dicho, pueden decir hasta este momento, pero ahora qué hago con todo eso y cómo lo aplico en mi vida práctica. Nosotros estamos acostumbrados a ignorar nuestras emociones. Es decir, nos pasan las cosas y nos causa desagrado, nos causa temor, nos causa alegría, nos causa lo que sea, y seguimos adelante como si no nos hubiese pasado nada. De repente yo estoy muy alegre y me monté en el ascensor y tuve un intercambio de palabras con alguna persona normal, buenos días, y siento que me desinflé, que como que esa energía vital se vino abajo, y no sé por qué, pero a partir de allí el resto del día me siento diferente, por ejemplo. Y eso no sucede, bien sea con personas, bien sea con situaciones, bien sea con lugares y con circunstancias, en donde nosotros, como no estamos acostumbrados a vernos y vivir en el presente, en el momento de ahora, y escucharnos, sobre todo nuestras emociones y nuestros pensamientos, entonces llegamos a la noche con todo lo que hemos pasado el día en blanco, no nos acordamos de cómo nos sentimos, qué vivimos, qué dijimos, qué respondimos, a menos que haya habido un conflicto frontal con alguien, en donde empezamos a contar airadamente la anécdota que yo le dije, me respondió y todo aquello. Si algo grave o por lo menos importante o fuerte pasó, pero en el diario vivir cotidiano, donde son apenas pequeñitas cosas, parece que no son tan importantes e ignoramos todos aquellos pequeños detalles, como el cuento que les eché del autobús y el vuelto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Vamos a llegar a nuestras casas, vamos a hacer una bitácora. En aquella época del siglo XVIII, el siglo XV, quizás, se hacía estos diarios rosa que hacía la gente, de querido diario, me miró, yo lo miré, quiero a fulanito, ¿no? Es un poco cursi en este momento, pero vamos a tomar lo que se llama el elaborar una bitácora cuando llegamos a nuestros hogares y a repasar cómo fue nuestro día en ese diario. No yo le dije, él me dijo, sino cómo me sentí. Yo estaba muy bien, sentí energía vital, o estaba muy triste esta mañana, sentí que no quería trabajar, hice esto, hice aquello, pensé que esto no era para mí. Cuando tú terminas de leer todo aquello, ahí tú conectas con realmente si tú estás viviendo lo que quieres vivir, si estás en el lugar adecuado, si ese trabajo no te produce o te produce rechazo o te produce satisfacción, si la noticia que te dijeron te restó energía o te llenó de energía. Entonces es importante hacer ese pequeño diario y luego, al terminar la semana, revisar cómo pensamos, con quién hablé yo de qué. Y me di cuenta de repente que entre lunes, miércoles y jueves estuve en tal estado de ánimo y me encontré con fulanita y hablé con fulanita de X cosa. Y ahí yo estoy empezando a identificar patrones de encuentros con personas en donde yo, cuando evalúo cómo me sentí después de hablar con esa persona o después de escuchar esa noticia o luego de ver la televisión, qué efecto produjo en mí. El cuerpo es una maravilla porque el cuerpo inmediatamente te habla. Cuando hay un impacto energético que hace que tus campos cuánticos se depriman, tú inmediatamente te sientes carente de vitalidad. Te sientes que como que toda esa energía con la que venías se fue. En cambio, cuando tuviste encuentros positivos, agradables o alineados con aquella meta de prosperidad o con aquel objetivo que tienes tú de programar un campo de energía positivo, entonces sientes que esa energía vital surgió, resucitó y estaba alineado con tu propósito. Entonces llévate ese diario, esa bitácora,
y ve registrando lo que te pasa en el día. Si necesitas escribir los detalles, bien, pero lo importante es no quedarse en la anécdota, sino quedarse en la enseñanza que dejó. Porque muchas veces vemos en la calle que la gente dice, yo le respondí, él me dijo, yo le contesté, no me quedé callada, no iba a ser ninguna tonta que se va a dejar pisar. Y tú ves ese aquella ataque y defensa, que es la anécdota. Pero ¿qué pasa? ¿Qué relación de poder hay allí? Porque tú dependes de esa persona, porque esa persona te hizo alterar a ese punto. Y si esa persona te hace alterar ese punto, ¿qué haces allí? ¿Cuánto tiempo tienes allí soportando eso? ¿Ok? Entonces hay el trasfondo, lo que hay detrás del telón, lo que sucede en verdad allí. ¿Cuál es tu posición y la de ella? En realidad hay una lucha de poderes, hay celo profesional, hay un problema de falta de comunicación, fue que cada quien sobreentendió, ¿me entiendes? O sea, el fondo de todo aquello, siempre, en la mayoría de los casos, no voy a decir siempre, porque siempre hay excepciones, valga la redundancia del siempre, puede haber o generalmente hay una lucha de poderes. Él me manda o yo lo mando. O no me voy a dejar mandar, o él no es mejor que yo soy mejor que él, o yo me defiendo y él me ataca. Entonces, cuando tú hablas de situaciones de ataque y defensa, eso que se ve no es realmente la causa de lo que está sucediendo allí, sino lo que está detrás de aquello. Y además, recuerda que tú atrajiste a tu vida y ese momento y ese día, esa situación con esa persona. Tú la dejaste entrar en tu mundo por alguna razón. Eso no apareció por casualidad, eso es por ley de causa y efecto, tú estás atrayendo eso para un beneficio positivo o como llaman el beneficio negativo, que es como el sentirte poderoso a través de las discusiones o poderoso. Mucha gente se siente poderoso a través de discusiones, parece mentira, ¿no? Pero aunque su energía vital se disminuya, la gente que pelea y que dice que ganó la discusión y que gritó más fuerte y que salió con la suya, a pesar de todo el gasto energético que generó todo aquello, la sensación de victoria o la sensación de ataque y defensa que hubo en aquella batalla verbal es de tal magnitud, movió la adrenalina a tales niveles que sienten como una victoria. Entonces después se preguntan por qué atraen siempre los mismos tipos de jefes y los mismos tipos de situaciones desgastantes, porque en realidad hay una satisfacción de regodearse en esas negatividades, de regodearse para un sentido de vencer a alguien o de defender una posición. Revisa bien, esa bitácora que vas a hacer todos los días es sumamente importante. Es por tu bienestar, es para que te escuches, es para que puedas desnudarte ante ti mismo, verte en un espejo y desenmascararte. No tienes por qué hacerlo delante de todo el mundo, desenmascarar realmente cuáles son tus verdaderas motivaciones, cómo piensas, sientes y actúas, y si está en consonancia tu deseo, tu pensamiento positivo que programas a ciertas horas del día con tus afirmaciones, con las personas con las que buscas rodearte, con tus acciones y con tus palabras. Y ahí en realidad vas a descubrir en esos grandes o pequeños detalles de tu cotidianidad qué es lo que atraes. Y matemáticamente ese conflicto que atraes, eso te está quitando prosperidad. Así hagas 40.000, 50 millones de afirmaciones. Estás atrayendo aquello que en realidad estás buscando atraer, por muchas afirmaciones que hagas. El universo es matemático. El universo tú no lo puedes engañar. La energía que tú irradias es sentida por otros para atraer mayor bendición o para rechazarla. Y eso no falla. Ahí no hay nada que se pese, que se mide, que sea tangible, pero es tan matemático que lo que sucede es porque te lo atraes, es porque te gusta que te suceda, aunque pienses que no. Y es porque en realidad hay una parte de ti que siente que se merece esas condiciones y esas situaciones. Entonces revisa bien, escribe en esa bitácora cuántas veces te peleas o cuántas confrontaciones tienes al día o con qué personas tienes conflicto o qué cosas te hacen sacar de quicio, para que te des cuenta de cuáles son tus reacciones instintivas, tus actitudes y las maneras en que obras y qué beneficio estás obteniendo en el fondo de eso, de regodearte en este tipo de eventos. Entonces, de verdad, hasta aquí llegó esta emisión. Mis bendiciones para todos. Les agradezco muchísimo a la gente del Bastonazo esta maravillosa oportunidad. Dios los bendiga a todos, a estos radioescuchas maravillosos que han estado compartiendo conmigo esta hora. Los espero en el próximo programa. Deseo que la luz de Dios de verdad los ilumine, el amor de Dios los envuelva y que su mano los guíe en todos sus caminos y llene su familia, su corazón y su mente de luz, de prosperidad, de éxito
y de positivismo. Sobre todo pensar que todo sucede para nuestro bien y que además nos merecemos lo mejor, porque somos dignos hijos de Dios, que merecemos tener calidad de vida, bienestar y expresar nuestra majestad y todo el bien que nos merecemos. Los quiero de todo corazón, les agradezco su presencia, su atención a todas estas ideas, a este maravilloso programa. Besos, abrazos, cariños para todos y mi agradecimiento a la gente del Bastonazo. Hasta la próxima edición, se les quiere. Liliana Suárez para ustedes.